Buenas tardes. Ya me presentaron aquí y allá 2 veces. Este, como dice él, la razón por la que estoy aquí es porque me invitaron y yo soy un siervo apasionado. A mí me encanta honrar al Señor con los talentos que el Señor le da. Y a uno no es que uno sea muy inteligente o lo que he estudiado, es la oportunidad que el Señor te da para Él trabajar a través de ti. El Señor tiene un propósito que yo esté acá. Tengo más de una semana que no podía hablar. Y yo le dije, Señor, no me voy a preocupar por eso. Tú estás en control. Yo sé que el día que vaya a compartir, tú vas a poner la voz necesaria, ¿verdad? Para hablar. Hay algo que yo quiero que nosotros aprendamos en el día de hoy. Yo sé que han oído hablar mucho de siervo y han oído hablar de muchos conceptos y definiciones, pero a veces no lo vemos desde el punto de vista diferente. Y yo lo veo, quiero que aprendamos hoy que no es lo que podemos hacer por Dios, sino lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Porque ¿qué podemos hacer nosotros por Dios? Imagínense que querramos hacer algo para devolver el favor, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer para nosotros compararlo, ponerlo en una balanza, lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, ¿verdad? Entonces, lo mínimo que podemos hacer es servir. Pero la cosa es que tenemos que aprender cómo podemos servir y servir bien. No es servir por servir, ¿verdad que sí? Tenemos que servir bien. El capítulo 2 de Filipenses ha sido el capítulo tomado para estos talleres, ¿verdad? El que nos compete a nosotros es siervo en el trabajo, pero haciéndole un análisis al capítulo 2 de Filipenses, lo podemos hacer así. El capítulo 2, versículo 1 al 4, ahí podemos ver el secreto de la unidad espiritual. El secreto de la unidad espiritual. Del 9 al 11, la exaltación de Cristo. Del versículo 12 podemos ver el papel del creyente en la santificación. El versículo 13, el papel de Dios en la santificación. El del versículo 14 al 16, dejar de quejarse. ¿Verdad que nos quejamos mucho? Siempre nos quejamos que está muy caliente, que está muy frío, que está muy lejos, que está muy cerca, que está muy tarde, que está muy temprano, ¿verdad que sí? Y del versículo 17 al 30, siervos espirituales ejemplares. Y ustedes dirán, ¿dónde está el versículo del 5 al 8? Ese es donde yo me quiero enfocar. En capítulo de Filipenses, versículo del 5 al 8. Nada yo puedo decir por mi propia inteligencia. El tiempo que estemos acá, vamos a tratar que la palabra de Dios sea la que hable, ¿verdad? La que hable por nosotros y poder enseñarnos, ¿verdad que sí? Y vemos lo que dice el capítulo 2, de versículos 5 al 18, podemos leer. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Jesús es el ejemplo para nosotros. Él es el ejemplo. Quizás nosotros podemos poner condiciones, pero Él no puso ninguna condición. El cristiano debe mirar el servicio como un privilegio y como principio de vida, entendiendo la grandeza del Señor. Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Y hay un versículo que no está acá, puede dejar ahí, pero lo voy a mencionar, que es Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres,
sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. Entonces tenemos que hacerlo por el Señor, no podemos hacerlo por hacerlo, ¿verdad que sí? Yo puedo hacer una pregunta para todos. ¿Cuándo consideramos nosotros que honramos a Dios? El día que podemos decir que honramos a Dios cuando actuamos o nos movemos conforme a su voluntad, ¿verdad? Hacemos su voluntad. Su voluntad está expresa en su palabra, en la Biblia. Por eso debemos leer la palabra para conocer la voluntad de Dios. A veces quizás alguien se pregunta y dice, yo no sé la voluntad de Dios. Quizás está esperando que una voz audible le hable, ¿verdad? De noche o cualquier hora, como le pasó a Moisés. Pero la voluntad del Señor está expresada en su palabra. Pero hay algo más que podemos añadirle, un ingrediente a ser conforme a la voluntad, y es el servicio. Una señal de identificación del cristianismo podría decirse que es una espada, vamos a decir, por aquello de que el reino de Dios lo arrebatan, ¿quiénes? Los valientes, eso dicen, ¿verdad? Pero no, si usted pensaba que era una espada, no. Lo que identifica al cristiano verdaderamente es una toalla. Una toalla. Usted era una toalla para bañarse. ¿Sabe que Jesús puso un ejemplo, verdad? Y él, después de haber terminado la cena, ¿qué hizo? Cogió un recipiente con agua, una toalla, y le lavó los pies a los discípulos. Y está poniendo el ejemplo, ¿verdad? Que el mayor le sirva al menor, ¿verdad? Está dando un ejemplo. No debe ser para nosotros una honra el que el Señor nos use, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a barrer, a pasar el trapo, el mapo. Había un swapper ahí, un mapo. El hermano dice, eso es parte de su presentación. Digo, no, porque imagínate, ¿cómo explico en qué aplicamos el mapo? Podemos aplicar la toalla y el recipiente, pero no el mapo, ¿verdad? Entonces, vamos entendiendo el significado del siervo. Entendiendo el significado del siervo. No vamos a entrar en mucho terminología, pero podemos ver la palabra, traduce el plural del conocido en griego como doulo, que describe a una persona cuyo dueño es otro, el cual está subordinado y del cual depende. Un siervo, si lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Puede llamarse también un esclavo. Un diácono es un siervo, es un servidor, ¿verdad? Es alguien que no se pertenece. Y si vemos que Pablo expresa el término en Romanos 1:1, en Filipenses 1:1 y en Tito 1:1 también. Describe una persona cuyo dueño para él es el Señor, ¿verdad? Pero eso podemos entender nosotros como un siervo, ¿verdad? Al emplearse en el Nuevo Testamento para referirse a la relación del creyente con Jesucristo, describe un servicio voluntario, resuelto y consagrado. Es un honor servir, ¿verdad? Es un honor. Refleja la actitud de un esclavo en el Antiguo Testamento que rechaza la oportunidad de ser libre. Y hay un versículo que está en Éxodo, lo van a ver ahí, Éxodo 21, versículos 5 y 6, dice, esto narra lo siguiente: y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, y no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le orará o le perforará la oreja con algo, ahí se lesna, con algo punzante, ¿verdad? Y será su siervo para siempre. Será su siervo para siempre. Y tiene una pertenencia, ¿verdad que sí? Es una pertenencia. Le pertenece. Ahora estamos libres de la ley. No vivimos
bajo la ley, sino que estamos libres de la ley por haber muerto el Señor Jesucristo. Tenemos un nuevo espíritu. Y Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra o de la ley. ¿Sabe que la ley mata, verdad? Y el Señor Jesús vino a traer un nuevo mandamiento y es el amor, ¿verdad? Vino a traer el amor. Bajo la perspectiva de Pablo y Timoteo, un siervo de Jesucristo es un sentido más positivo, ¿verdad? De lo que es un siervo. Ahora no es por obligación, no es como un esclavo, sino es de manera voluntaria, ¿verdad? El Señor nos llamó siendo esclavos para darnos libertad, para darnos libertad. Y quiero leerle 1 Corintios 7:22. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. A los que adoran y sirven al verdadero Dios como súbditos suyos se les llama siervos del Señor. Y Pablo lo dice muchas veces, ¿verdad? En muchas de sus cartas lo dice. Pero hay una cosa que debemos tener en cuenta. Somos esclavos voluntarios del Señor, pero tenemos dos términos que debemos asumir, que es dependencia, tenemos que depender de Él, y sumisión, tenemos que ser humildes, tenemos que estar sometidos bajo la voluntad del Señor. Antes estábamos hablando de amo a esclavo. Ahora es una relación filial, de confianza, ¿verdad? El Señor nos compró, nosotros le servimos a Él, pero no viéndolo como que somos esclavos. Quiero ver algunos principios básicos del servicio. Algunos principios básicos del servicio. Sabemos que para servir se habla de un llamado, tenemos que ser llamados a servir. Pero hay algo que usted no sabe, y escuche esto. La Biblia no hace distinción entre convertidos y servidores. Al contrario, asume que quien haya dicho sí al llamado de Dios entra automáticamente a su servicio. ¿Usted sabía eso? Quizás no lo sabía, quizás usted está esperando usted tomar la decisión de decir yo quiero servir. Y no hay opción. No es que usted quiere o yo quiero o no queremos. Es automáticamente. Después que respondimos al llamado del Señor y dijimos sí, automáticamente somos servidores. ¿Y qué es lo que nos queda? Lo que nos queda a nosotros es ser buenos servidores, ¿verdad? Con relación al llamado, 2 Corintios 5:18, dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, es algo que no viene de nosotros, viene de Él, ¿verdad? ¿Qué es lo único que nos toca a nosotros? Que debemos ser agradecidos, ¿verdad que sí? Nosotros debemos servir como agradecimiento a Él. Y debe producir en nosotros gozo. Debe producir gozo, no carga, ¿verdad? Yo sé que vivimos en un tiempo, en una vida llena de muchas ocupaciones, mucha carga, pero no debe sentirse en nosotros el sentir de carga, sino que sea algo que sintamos el deseo de hacerlo. También otro principio es seguir a Jesús.
Debemos ser seguidores de Jesús. Si alguien no es seguidor de Jesús, no puede ser siervo, ¿verdad? No va a estar conectado con Él, no va a entender. Los siervos siguen a Jesús en vez de anhelar una posición. Usted como siervo no debe estar buscando una posición, un título, un nombre, ¿verdad? Yo diría, no andar pregonando, yo soy diácono, como para que tener una distinción. Al diácono hay que darle la silla de adelante, hay que servir la comida primero. Allá tenemos una norma. Los que somos servidores, diáconos, pastores, cuando hay eventos, todo el mundo come, se sirve y nosotros nos servimos al final. Entonces, el Señor, el ejemplo del Señor, ¿verdad? Él le lavó los pies a los discípulos. Sabemos que Pedro no se quería dejar lavar los pies, ¿verdad? Y le dijo, si no permite que te lave los pies, entonces no tendrá parte conmigo. ¿Verdad que sí? El Señor quiere que nosotros sirvamos, pero que sirvamos bien, que sirvamos correctamente. Dice Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay que hacer sacrificio para poder seguir al Señor. Y sabemos también que podemos ver en muchas otras escrituras de la Biblia que venir al Señor significa enemistad con mucha gente, ¿verdad? Con la familia, con los amigos, con mucha gente. No vamos a ser bien vistos quizá, pero ese no es el problema. El mismo Señor fue rechazado. Mateo 26:56 dice, algo para nosotros ver lo que es seguir a Jesús. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Eso pasó en una ocasión donde hasta los discípulos abandonaron al Señor, ¿verdad? Cuando la cosa se pone dura, a veces pasa eso. El Señor sale con los discípulos, termina el sermón del monte y todo era muy bonito. Pero llega el momento en que lo van a apresar. ¿Para qué? Para crucificarlo. Entonces, ¿qué le vino a ellos? Le vino temor, le vino miedo. Ellos dijeron, no va a pasar lo mismo. Nos van a matar, nos van a crucificar. No va a pasar la misma cosa a nosotros. Seguir a Cristo verdaderamente significa que Él se ha convertido en todo para nosotros. En todo se ha convertido. Hay una escala de prioridades. Hay veces hay personas que dicen, no, mi familia es primero. Dios le dio la familia a usted. Usted es administrador. La esposa, los hijos, su trabajo, todo lo que usted tiene se lo dio el Señor. Él nos lo dio para que lo administremos y lo administremos bien, ¿verdad? Entonces, es Dios primero, luego la familia, ¿verdad? Luego la iglesia, luego el trabajo, cualquier otra cosa, sea tercero, cuarto, quinta posición, pero Dios es primero. Y cuando usted honra a Dios y lo pone en primer lugar, hay bendición, hay bendición. El Señor bendice cuando lo ponemos a Él en primer lugar. También otro principio que podemos ver es el servicio. Siervo, servir. Los siervos desisten de sus derechos personales para encontrar grandeza en el servicio. Desisten de sus derechos personales. Usted ya no se pertenece, recuerde que le pertenecemos al Señor. Y encontramos grandeza en servirle al Señor. Y Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Él puso el ejemplo. Nosotros tenemos que, siendo Él el modelo para nosotros, tenemos que hacer lo mismo. No vamos a crucificarnos, ya no hay que crucificarse. El sacrificio fue una vez y para siempre. Suficiente, ¿verdad? Siempre estamos en actitud de servir. El que está conectado con el Señor siempre tiende a ir a agarrar la toalla.
no duda en agarrar la toalla. No tiene problema en lavarle los pies a otros, ¿me entiende? Y ustedes saben que el Señor Jesús lo hizo de manera real, ¿verdad? Usted sabe que para nosotros es un símbolo, pero ¿qué debemos ser? Debemos ser humildes, debemos no pensar que somos mejores que los demás. Y me gusta mucho que el pastor John siempre dice, oiga, no hay diferencia, ¿verdad? El Señor lo puso al pastor para pastorear la iglesia, por él dice, yo soy uno de ustedes. O sea, quiere decir, tenemos que recoger basura, vamos, yo recojo basura con ustedes. Y no es que yo estoy aquí y ustedes están acá. Cuando ustedes sean pastores, entonces ustedes pueden estar aquí. Mientras tanto, a recoger basura. No, lo mejor es predicar con el ejemplo. Lo mejor es predicar con el ejemplo. Otro versículo de servicio es Filipenses 3:13. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ese es Pablo, ¿verdad? No pretendo haberlo alcanzado, o sea, soy un siervo del Señor que continúo. Soy un siervo del Señor. ¿Cuántas veces ha escuchado decir, o quizá lo dijo usted mismo, simplemente no hay suficiente tiempo para hacer todo lo que me he propuesto hacer? Quizá usted ha dicho eso en algún momento. O sea que el tiempo es parte de su administración, mi administración. Si no hay tiempo, ¿por qué no lo administramos bien? Pero debe haber tiempo para todo, donde haya una vida con balance, ¿verdad que sí? O quizás se le ha escapado en algún momento. Tengo tantas cosas que hacer que no sé dónde empezar. Esas son frases bien comunes de nosotros. Vivimos una vida hoy en día súper ocupada. Eso lo sabemos, que vivimos una vida súper ocupada. Pero es porque nosotros adicionamos al plato más de lo que no podemos comer. ¿Eso es lo que el Señor quiere? No, el Señor quiere que vivamos una vida simple, ¿verdad? Pero nosotros somos los que a veces la complicamos. Decimos, no, es que necesito 2 trabajos, porque no me alcanza, ¿verdad? El Señor promete de que nos va a cuidar de nosotros, porque cuida de las aves, de las plantas, imagínense que si dio la vida por nosotros, no va a cuidar por nosotros. Pero ¿qué falla en nosotros? La fe, ¿verdad? Pensamos que el Señor no lo va a hacer, ¿ok? Entonces no es creer en Dios, sino creerle a Dios, que Él va a cuidar por nosotros. Hay otro principio que debemos tener presente cuando hablamos de servicio, o queremos servir, o queremos aprender cómo servir bien, ¿verdad? Servir no es empujar, patear, pisar, échate para allá que este puesto es mío, y yo he dado ese café por 15 años y tú no me vas a quitar la cafetera, y ese mapa es mío por 25 años, y esa puerta es mía, yo soy el único que reparto aquí los volantes ¿verdad? Estamos nosotros en una transición en la iglesia donde estamos, en la Madison, ¿verdad? Y hay un principio que el pastor tiene, es la oportunidad para todos de servir de igual manera, ¿verdad? No es que yo lo puedo hacer mejor que tú, no, lo tengo que hacer yo, porque tú no lo vas a hacer como yo. La única manera de hacerlo bien es si yo lo hago, ¿verdad? Y ese es el cambio. Otro principio es fe y esperanza. Fe y esperanza, pero miren lo que dice, fe y esperanza arriesgada, ¿ok? Fe y esperanza arriesgada. Y Juan 13:3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y Dios iba, ¿verdad? Dice, los siervos aceptan el riesgo de servir a otros porque confían que Dios está en control. El Padre está en control de todo lo que le estaba pasando al Hijo, a su Hijo Jesús. Estaba en control. Y Él le había dado todas las cosas, ¿verdad? Él no se descuidó en ningún momento.
Los siervos aceptan el riesgo de servir a otros porque confían que Dios está en control de su vida. ¿Cree usted que Dios está en control de su vida? Amén. Yo creo que sí, que Él está en control de mi vida. Yo sé que a veces es un proceso. El nivel de madurez que yo tengo ahora no es el que yo tenía unos años atrás. Ahora yo puedo confiar en el Señor. Recuerdo la semana pasada, el pastor me dice, ¿tiene gripe usted? Ay, no tiene voz. Yo estoy confiado que ese día, aunque sea un poquitito de voz, el Señor me va a dar, ¿verdad? Y si no, le digo, hermano Willy, pase adelante, preséntelo. Okay. Dice, tienes que creer que el maná va a caer mañana. ¿Usted se acuerda del pueblo de Israel? El maná lo daba el Señor cada día. No le daba para que guardaran. ¿Qué pasaba con el maná que ellos guardaban? Se dañaba. Entonces nosotros tenemos que creer que el maná va a caer mañana. Y que aunque no tenga todo lo que tú necesitas hoy, mañana Dios lo va a proveer. Aunque no tengamos todo lo que necesitamos hoy, el Señor lo va a proveer. Necesitamos fe, pero es una fe arriesgada. ¿Por qué? Porque depende de Dios, de su voluntad, ¿verdad que sí? Pero tenemos nosotros que correr ese chance, arriesgarnos. Hay bendición en eso. Eso es una fe arriesgada. Tienes que saber que Dios es el que te va a proveer, el que te va a dirigir, el que cuando se mueva la nube es que tienes que caminar. ¿Te acuerdas que el pueblo de Israel, cuando la nube se movía, era que caminaba? Así. Por eso tenemos que estar conectados con el Señor, porque necesitamos saber cuando Él dice, muévete. Es un poco difícil, ¿verdad? Decisiones que toman pastores, diáconos, miembros. ¿Y cuándo saber cuando el Señor dice, muévete? Hay que estar en oración. Gloria a Dios por una fe arriesgada. Eso nos ayuda a nosotros a crecer. Otro principio es que tenemos que tener una visión. Tenemos que tener una visión. Y Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Los siervos tienen la capacidad de anticipar los acontecimientos futuros. ¿Pero por qué? Porque tienen una visión y confían en el Señor. Tienen la perspectiva correcta y son peritos en escoger las cosas por encima de los patrones culturales, ambientales, sociales, anticipándose a lo que pueda suceder en el futuro. ¿Sabe que el Señor nos manda a que vivamos un día a la vez? ¿Verdad que sí? Y que confiemos que el mañana, Él se va a encargar del mañana. ¿Verdad? Él se va a encargar del mañana. No tenemos que estar preocupados con el mañana. Visión, necesitamos visión. La visión combina 4 cosas. La voy a mencionar solo. 4 cosas combina la visión. Combina pasión. ¿Se acuerda que yo le dije que yo era un siervo apasionado? Porque a veces dicen, oh, tu esposa se va a molestar tantas horas que estás aquí en la iglesia. Bueno, si se molesta se pierde de la bendición, ¿verdad? Si hay que atender a la esposa, seguro. Pero si te ganas a la esposa para que también sea una sierva apasionada, ella va a estar contigo sirviendo. ¿Qué otro mejor? Para mí, yo no siento que hay otro lugar mejor para mí que servirle al Señor. Para mí, eso siento. A mí me da gozo, a mí me anima. Para mí, ¿verdad? Quizá para otro ver un partido de fútbol o de béisbol. Hay que tener balance, ¿verdad? En todo. Pero a mí me apasiona el servir, el ser parte de la obra del Señor, de ganar al mundo. Eso es importante. Proverbios 29:18, lo leímos ya. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Primera de Corintios 6:19, parte B del 19 y el 20 dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
le pertenecemos a Él. A Él le pertenecemos, al Señor. O sea, ¿por qué que si lo podemos hacer algo que sea una carga tan pesada? Vamos a decir, no vivir en la iglesia, pero por lo menos si usted se compromete en un ministerio en el que usted sirve, hágalo bien. Si usted no va a poder ir, llame al diácono, llame al encargado de ese ministerio, llame al pastor, dígale, hey, no voy a poder llegar. El siervo en el trabajo, yo digo que en todos los niveles, como se ha tratado hoy en los talleres y en las prédicas, yo creo que es completo. Necesitamos ser buenos siervos con la familia, como hijos, en la iglesia, en el trabajo. Tenemos que entender algo. Las cosas que nosotros, los talentos que tenemos, ¿verdad? Los talentos que tenemos, las cosas que hacemos, le damos gracias porque primero tenemos un cerebro que funciona bien. Tenemos las manos, los pies, los ojos, la nariz. ¿Se ha puesto a pensar que a uno nos falte alguna de esos sentidos? La vida se nos haría mucho más difícil, ¿verdad que sí? Se nos haría bastante difícil. Tenemos que tener visión. Tenemos que tener visión. Y a Efesios 2:10 dice de esta manera. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ella. Quiere decir que la voluntad del Señor, que nosotros hagamos buenas obras, está desde antes que nosotros naciéramos, ¿verdad? Pero recuerde, el Señor es un Señor que da el libre albedrío. ¿Y por qué Él dirá, por qué el libre albedrío? ¿Por qué no hacernos a todos que tengamos el buen deseo de servir o de no pecar? No, porque en el día de mañana cada uno de nosotros vamos a presentarnos delante de Él. Uno para perdición, otro para galardones, ¿verdad que sí? Y en ese momento va a ser demostrado que Dios es justo. Y usted va a recibir lo que usted merece y yo merezco, ¿verdad? Es en eso que encierra el libre albedrío. Eso dice Efesios 3. Otro principio, mire, en visión, una última cosa. Por esto es de gran importancia que al orar nosotros digamos al Señor, Señor, ayúdame a descubrir y cumplir tu visión para mí. Porque a veces quizás no estamos en el mismo canal con el Señor, no estamos sincronizados en la misma frecuencia y quizás no entendemos cuál es la visión de Él. Pero en oración debemos pedirle, Señor, ayúdame a descubrir y cumplir tu visión y la visión que tú tienes para mi vida. Otro principio es humildad. Tú no puedes ser un buen siervo en el trabajo si no eres humilde. Si eres una persona que no eres humilde, ¿qué pasa si eres soberbio? El Señor se va a encargar de los soberbios, ¿verdad? El Señor dice, déjamelo a mí, que yo me encargo de ellos. ¿Verdad? La humildad. Los siervos se humillan y esperan que Dios los exalte a su tiempo. Que Dios los exalte a su tiempo. Y vemos humildad. Lucas 14, 7 al 11 dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciendo, cuando fueres convidado por alguno a boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. ¿Verdad? No demos la impresión de que somos merecedores de algo. Porque yo soy el diácono, me tiene que dar la silla de adelante. La única silla que tiene una colchita esa es la mía. Porque yo he servido a esta iglesia por 800 años. ¿Verdad? Un siervo que sirve bien se sienta atrás. ¿Verdad? Y si alguien lo quiere adelante, le va a decir, hermano, pase aquí delante que lo necesitamos acá adelante. ¿Verdad? Pase aquí delante que lo necesitamos. La humildad es algo
sumamente importante. Vemos Lucas 14, 7 al 11, dice, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comience con vergüenza a ocupar el último lugar. Esto quiere decir que usted se sienta adelante y no hay lugar para usted, lo mandan atrás y usted se va a sentir avergonzado, ¿verdad? Se va a sentir avergonzado. Mas cuando fuere convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Los demás que están ahí dicen, wow, ¿verdad? Tú no te diste la honra y la posición. Te la dio el que te convidó, el que te invitó. Entonces él pase adelante y los demás que están ahí, wow, qué bien. Se siente bien, ¿verdad? Dice Lucas 14, 7, 11, perdón. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Estoy poniendo versículos porque quien tiene que hablar es la palabra de Dios. Lo que yo diga no tiene valor. Es decir, ¿quién nos reta y nos invita a ser buenos siervos? El Señor, su palabra, ¿verdad? Con su palabra nos invita y nos reta. El Señor dice en Mateo 11, 28 y 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y descargados, y yo os haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en el alma. El próximo. Le daré descanso en el alma. Ser manso es ser humilde. Ser manso es ser humilde. Son cualificativos que se aplican a un siervo. Manso. La palabra significa que la fuerza está bajo control. Cuando usted es manso, la fuerza está bajo control. Su voluntad está bajo control. Usted la pone a los pies del Señor. Manso de corazón es alguien humilde. No hace alarde de sus virtudes. Es la palabra que sirve para descubrir a uno que ayuda. Otro principio es el principio de la integridad de corazón. Ser íntegro de corazón. La lluvia de bendición. Íntegro es una persona recta, aprobada, es intachable. Ser alguien íntegro es una persona recta. Una persona recta. Segunda de Timoteo 2:22, en su segunda parte dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. El Señor espera que con corazón limpio le invoquemos, ¿verdad? Y parte de nuestro servicio. Para un siervo, la integridad es algo que no se negocia, ¿verdad? Tiene que ser alguien íntegro. Si usted va a ser un servidor, tiene que ser alguien íntegro. Siga la justicia de la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Eso dice el versículo. Qué importante es demostrar con nuestra vida misma que Dios gobierna nuestro ser. Es la única manera de ser humildes, si dejamos que el Señor controle nuestro ser, ¿verdad? Esa es la única manera. Proverbio 28:6 dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perverso camino y ¿qué? Y rico. Por eso no tenemos nada que envidiarle al rico. Porque si somos siervos con integridad, ¿qué dice la palabra? Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Está compitiendo.
Otro principio es el amor, es un amor atrayente. Amor atrayente. Usted dirá, ¿qué es un amor atrayente? Usted tiene que tener un trato amable y bondadoso, que usted atraiga a la gente. La gente lo sigue como si fuera abejas en el panal, ¿verdad? Como si fuera abeja en el panal. Cuando usted tiene un amor atrayente, usted rápidamente multiplica la gente que le sigue. Wow. Wow. Eso no es bueno ni para dormir. O sea, al que le gusta dormir bajo techo de zinc, yo creo que ni para dormir eso es bueno. Ustedes saben que para el Señor Jesús, Él vino a predicar el amor, ¿verdad? El amor al prójimo. Vino a predicar el amor. Dios es amor. Y todo lo que Él hace y hará por nosotros y por el mundo, lo hace por amor. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Debemos tener un amor que atraiga. Un amor que atraiga. Tenemos que cambiar nuestra cara dura, ¿verdad? Por una sonrisa. Porque las personas que tenemos que atraer son aquellas que no conocen al Señor. Y el que no conoce al Señor no conoce el amor verdadero, ¿verdad? Entonces tenemos que mostrarle el amor con nuestras actitudes. Otro principio es modelar su enseñanza. Y cuando vemos modelar, no es que te modeles, sino que como te pueden ver. El líder siervo modela su liderazgo mediante la entrega de sí mismo por amor y luego trabajando arduamente para el bienestar de los que ha dirigido o dirige. Primera Tesalonicenses 2, 10 al 12 dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Vosotros sois testigos. Debemos transmitir, ¿verdad? Debemos transmitir. Y el 12 dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Debemos ser un modelo. Debemos ser un modelo. Ese es un modelo en nuestra enseñanza. Eso es lo que tenemos que mostrar. Hay algunas cosas que los siervos debemos mostrar. ¿Hasta qué hora? Bien. Algunas cosas que los siervos debemos mostrar. Debemos tomar en cuenta que el servicio, si lo hacemos bien, ¿verdad? Nos santifica. Acuérdense que somos salvos, inmediatamente aceptamos al Señor. Pero cuando aceptamos a Él, empezamos un proceso de ir incorporando las cosas que aprendemos en el Señor. Y un proceso de santificación comenzamos. También hay otra cosa que debemos tomar en cuenta es la gloria y la honra debe ser para el Señor, no para nosotros. Todo lo que hacemos, gloria y honra es para el Señor. ¿Cómo debe ser nuestra actitud?
Nuestra actitud como siervo debe ser: no importa quién sea el objeto de nuestro servicio, le servimos realmente al Señor. No importa quién sea. Quizá es alguien que a usted no le agrada, pero puede ser que no le agrade, pero le servimos al Señor. Nuestra actitud afecta no solo la calidad de nuestro trabajo, sino también nuestro testimonio cristiano. Debemos tener una buena actitud, ¿verdad? No reaccionar mal. Debemos contar hasta 100, no hasta 10, hasta 100. Y siempre considerar nuestro trabajo como para el Señor. Siempre debemos considerarlo para el Señor. Hay algo muy importante para terminar. Mientras usted y yo no nos rindamos al Señor y le permitamos actuar a través de nosotros, no lograremos ser un siervo. Es que tenemos que dejar que el Señor tome el timón de la nave. Mientras no dejemos que el Señor, no permitamos que el Señor tenga el control de nuestra vida, no podremos ser un buen siervo. Y estaremos perdiendo la bendición de ser un buen siervo. Ahora la pregunta es: ¿le hallará Dios disponible para suplir las necesidades que están a su alrededor, cualquiera que sean? ¿Nos pondremos disponibles para que cuando dice el pastor o alguien, levante la mano, necesito 5 varones, porque hay que hacer las sillas, se encontrará usted disponible y usted levantará la mano? Recuerdo cómo puede ser que responda con vacilación, ¿no? Pero usted debe: Señor, cuando usted le dijo al Señor esto, fíjense esto, cuando usted le dijo al Señor, Señor, ¿quieres perdonarme mis pecados y salvarme? ¿Qué dijo el Señor? Lo voy a pensar. No, ¿qué dijo? Sí, seguro. Lo estaba esperando hace muchísimo tiempo. Entonces, en esa misma actitud debemos tener nosotros. ¿Cómo podemos entonces a alguien que dijo sí a la primera, nosotros decir no? A aquel que haya dicho sí. El Señor dijo sí y nosotros vamos a decir no. Yo creo que conforme podamos tener una relación más cercana con el Señor, podemos aprender a ser mejores siervos y entender lo que es servir. Servir no es por servir, sino hay que servir bien para que sea de bendición. Si usted sirve mal, hay una persona que todavía no ha entregado su alma, su vida al Señor y se puede perder porque usted tuvo una mala actitud. Usted tiene que ser parte de ganar el mundo, no ser parte de que el enemigo de las almas reciba más almas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el servicio. Gracias por Jesucristo. Gracias porque Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Ayúdanos a siempre estar dispuestos a lavar los pies. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a que tengamos un corazón dispuesto. Ayúdanos a que podamos, con nuestros talentos, con las cosas que nosotros sabemos, aprendemos en nuestro trabajo, podamos honrarte. Siempre estemos dispuestos a estar en tu mano. Y sabemos que si alguien no es salvo, si alguien no ha entregado, no ha recibido el regalo de Jesús, si alguien no ha dejado que Él tome control de su vida, no puede servir bien. Mi deseo es que todos podamos servir bien. En el nombre de Jesús. Amén.